Hola, bienvenidos a este análisis visual. Vamos a meternos de lleno en la anatomía, histología y fisiología del sistema urinario. Exactamente todo lo que se necesita saber para entender este fascinante tema aplicado directo a la urología. Así que, sin más preámbulos, arranquemos nuestro viaje desde lo más alto del tracto urinario hasta la salida, conectando la anatomía pura con la práctica clínica real. Nuestra hoja de ruta de hoy es súper clara y va al grano. 1. Los riñones, su anatomía y vasculatura. 2. Los uréteres, su tránsito y estrecheces. 3. La vejiga, cómo almacena y sus reflejos. Y 4. La uretra y sus diferencias anatómicas. ¡Comencemos! Sección 1. Riñones, anatomía y vasculatura. Vamos directo a los verdaderos creadores de la orina. Imaginen la fascia de Gerota como una especie de saco o envoltorio fibroso para los riñones, pero con un detalle anatómico crucial. Por debajo está abierta. Literalmente es como un embudo sin fondo. ¿Y por qué nos importa esto en la clínica? Bueno, porque si hay un traumatismo y el riñón sangra, o si hay una fuga de orina, ese líquido no se va a quedar acumulado ahí arriba. Sigue la gravedad, busca el camino de menor resistencia y baja guiado por estas fascias directo hacia la cavidad pélvica. Ahora, fíjense en este detalle porque nuestro cuerpo no es perfectamente simétrico. El riñón derecho está como empujado hacia abajo. El culpable, el hígado, que ocupa muchísimo espacio en ese lado. Y ojo con este dato quirúrgico. La vena del riñón derecho es cortísima, apenas mide 1 o 2 centímetros. En cambio, el riñón izquierdo está más alto y su vena es mucho más larga. De hecho, para llegar a su destino, tiene que hacer un viaje tremendo cruzando justo entre la aorta y la arteria mesentérica superior. A este cruce le decimos la pinza aórtico-mesentérica, como si fuera un cascanueces anatómico. Imagínense lo que esto complica las cirugías del lado izquierdo. Metámonos ahora a nivel microscópico, porque aquí pasa algo verdaderamente alucinante. Casi en cualquier parte del cuerpo, un lecho capilar conecta una arteria con una vena, ¿cierto? Bueno, aquí no. En el riñón tenemos un sistema porta que es 100% arterial, único en el cuerpo. La sangre entra por una arteria, la arteriola aferente, pasa por el filtro del glomérulo y adivinen qué, sale por otra arteria, la arteriola eferente. Es una ingeniería fisiológica increíble. Y quiero que graben este número en su mente, 5. Al entrar al riñón, la arteria principal se divide exactamente en 5 ramas terminales. Y escuchen bien esa palabra, terminales. No hay puentes ni conexiones de respaldo entre ellas. Nada. Así que si por alguna cirugía o un trombo se bloquea una de estas 5 ramas, ese segmento específico del riñón se queda sin sangre al instante y sufre isquemia. Es una irrigación de precisión absoluta, pero implacable. ¿Y qué pasa cuando algo sale mal? Hablemos del dolor referido. Quienes han tenido un cólico renal saben que el dolor es indescriptible. Pero, ¿por qué un cálculo atascado arriba en el riñón provoca un dolor que baja por todo el costado y termina en los genitales? Resulta que los nervios de la vía urinaria inflamada y los nervios de la piel superficial del escroto o los labios mayores viajan hacia la misma estación en la médula espinal. Llegan al mismo punto y el cerebro básicamente se confunde. Piensa que el dolor viene de la piel cuando el verdadero desastre está ya arriba en el riñón. Pasemos a la sección 2, uréteres, tránsito y estrecheces. Veamos por dónde viaja todo esto. A ver, el uréter no es un tubo perfecto y parejo, para nada. Tiene 3 zonas fisiológicas donde se estrecha, como verdaderos cuellos de botella. Tenemos la salida del riñón, luego el cruce sobre los vasos ilíacos en la pelvis y finalmente la entrada a la vejiga. En la práctica clínica, estos 3 puntos son vitales. Si una piedra logra salir de la pelvis renal, es casi seguro que se va a quedar atorada en alguno de estos 3 bloqueos. Y para entender cómo viaja el uréter por la pelvis, en cirugía usamos una regla de oro, una mnemotecnia brillante que dice así: el agua siempre pasa por debajo del puente. ¿Pero qué significa esto realmente a la hora de operar? Bueno, el agua es la orina bajando por el uréter, y el puente es la estructura anatómica que le pasa por encima. En el hombre, el puente es el conducto deferente, pero en la mujer, y esto escúchenlo bien porque es crítico, el puente es la arteria uterina. Imaginen una histerectomía, cuando se extrae el útero.
Si el cirujano tiene que ligar esa arteria uterina y pierde de vista esta relación espacial, el riesgo de atrapar y cortar accidentalmente el uréter es altísimo. Ahora, la orina llega a la vejiga y aquí hay una regla inquebrantable. Puede entrar, pero jamás retroceder. Para evitar que la orina regrese y destruya los riñones, existen dos sistemas increíbles. Uno activo, que es básicamente la peristalsis, el uréter exprimiendo y empujando líquido. Y un mecanismo pasivo que es genial. Resulta que el uréter no entra derecho a la vejiga, entra de forma oblicua, creando un túnel bajo la mucosa. Entonces, cuando la vejiga se llena, esa misma presión aplasta el túnel contra la pared y lo sella. Funciona exactamente como una válvula de una sola vía. Eso sí, para que esta válvula funcione, la geometría tiene que ser perfecta. La regla de diseño natural exige que la longitud de este túnel sea de 4 a 5 veces mayor que el ancho del uréter, una proporción de 4:1 o 5:1. Si no se cumple esta relación matemática, la válvula falla y tenemos reflujo. Sección 3. Vejiga, almacenamiento y reflejos. Entremos al área del reservorio. Si miramos el interior de la vejiga, casi todo el tejido se arruga y se expande como un globo. Pero hay una zona en la base que es diferente, el trígono vesical. Es un triángulo liso y completamente fijo. Está anclado por los dos orificios de entrada de los uréteres y la salida hacia la uretra. Además, hay una banda muscular muy fuerte que conecta los dos uréteres, llamada la barra de Mercier. Si alguna vez ven una cistoscopía en pantalla, este triángulo fijo es el mapa principal, el punto de referencia que todo urólogo busca de inmediato. ¿Y cómo se controla este tanque dinámico? Con una coreografía neurológica de opuestos perfecta. Durante la fase de almacenamiento, el jefe es el sistema nervioso simpático. Relaja la pared de la vejiga, el músculo detrusor, para que quepa más volumen. Y contrae fuertemente el esfínter para que no escape nada. Pero, a la hora del vaciado, de la micción, cambia el interruptor. Entra el sistema parasimpático. Contrae y exprime el detrusor con muchísima fuerza y le dice al esfínter que se relaje por completo, abriendo el paso libre a la orina. Pero claro, la vejiga no flota mágicamente en el aire, depende totalmente de los músculos del suelo pélvico. Y cuando ese piso cede, la gravedad no perdona. Los órganos colapsan hacia la zona más débil, que es la vagina. Si lo que se cae es la vejiga, le llamamos cistocele. Si es el recto el que empuja, es un rectocele. Y si el útero se viene abajo, es un histerocele. Al final es puramente un problema de mecánica estructural. Sección 4. Uretra. Diferencias anatómicas. Llegamos finalmente a la ruta de salida. Aquí es donde las diferencias anatómicas entre hombres y mujeres lo cambian absolutamente todo en la clínica. Fíjense, la uretra masculina es larga, mide unos 20 centímetros, traza varias curvas, tiene 4 partes muy diferentes y además comparte el trayecto con el sistema reproductivo. En agudo contraste, la uretra femenina es cortísima, apenas 3 centímetros, y es una vía directa exclusiva para la orina. ¿Qué significa esto? Que esa cercanía al exterior explica por qué las mujeres sufren muchísimas más infecciones urinarias. Pero por otro lado, intentar pasar una sonda vesical en un hombre es un verdadero reto que exige conocer la anatomía a la perfección. Y hablando de ese reto en la ruta masculina, hay que entender que el conducto no es parejo. Tiene estrecheces que no ceden, como justo en la punta, el meato, y más al fondo, la uretra membranosa cuando atraviesa el esfínter. Y justo al lado de estas zonas apretadas, el tubo se ensancha muchísimo, como en la fosa navicular o en la próstata. Navegar por ahí con instrumentos urológicos es avanzar milímetro a milímetro respetando cada uno de estos cambios. Obviamente, todo este trayecto necesita mantenimiento. Para eso están las glándulas que lo lubrican. En la mujer, muy cerquita del meato, están las glándulas parauretrales de Skene, que clínicamente a veces causan problemas porque retienen secreciones y se infectan. Y en el hombre, escondidas bien profundo en el periné, están las glándulas de Cowper, encargadas de verter esa secreción mucosa para lubricar directamente la uretra vulvar. Bueno, para ir cerrando este análisis, todo lo que hemos visto nos deja con una reflexión importante. Hoy en día hacemos intervenciones robóticas impresionantes, trasplantes milimétricos, pero la anatomía humana sigue siendo un rompecabezas complejo. Sabiendo que las arterias del riñón no tienen un plan B si se bloquean,
y que los uréteres viajan tan cerca de estructuras vitales variando ligeramente de persona a persona. ¿Qué margen de error creen que existe realmente en la urología moderna frente a estas variaciones invisibles? La anatomía no es solo teoría en un libro, es el terreno exacto donde se define el éxito clínico. Ha sido un placer compartir todo esto, espero que les sea súper útil y hasta la próxima.